ya, para que puedan tener de referencia, ¿no? Ponemos entonces a continuación del título, del subtítulo, funciones reales. Son aquellas ya les decía, son aquellas en donde su dominio, ya saben lo que es el dominio, ¿no es cierto? Los valores de X, que puede tomar la función. Son aquellas en donde su dominio y su recorrido, también saben lo que es el recorrido, ¿no es cierto? Es los valores de Y. Y su recorrido es el conjunto de los números reales. Y como no es posible graficar, todos los pares ordenados, de la tabla de valores, todos los pares ordenados de la tabla de valores de una función se utiliza y se grafica en el plano cartesiano, aquellos valores que nos permiten el cuaderno de trabajo el pizarrón o una hoja de programa GeoGebra. El programa GeoGebra es el programa que permite graficar ecuaciones, funciones, ¿no? Aquí les pongo GeoGebra. O una hoja del programa GeoGebra. Punto aparte. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de funciones reales, ¿ya? Ponemos f de x igual 3x más 1. Este es un ejemplo, ¿no? 2, si se ve, ¿no? Sí. 2 puede ser, por ejemplo, f de y igual a x al cuadrado menos 10. O también, ¿no es cierto? Así se expresa una función de esta manera también. Y x tal que y es igual a 3x menos 4. Yo les había indicado que cualquiera de esas tres maneras se expresa una función. Sin embargo, ¿no es cierto? La que más se utiliza son estas dos. F de x igual o y igual, con lo que vamos a estar trabajando durante todo este tramo que veamos las funciones. Terminen de anotar para poner a continuación lo siguiente. Ya ponemos el gráfico de una función, real siempre es un trazo generalmente continuo. Siempre es un trazo generalmente continuo.
Aparte ponemos otro tipo de función que hay ya, como título. Función lineal. Función lineal. Aparte ponemos su forma es y e igual mx, en donde m es una constante diferente de 0. Por ejemplo, graficar la función. Por ejemplo, graficar la función y e igual 2x. Ya ven, una de las maneras de representar la función y e igual 2x. ¿Qué es lo que vamos a elaborar para poder graficar esta función? Vamos a elaborar una tabla de valores, ¿ya? Ponemos entonces, voy a ponerles acá arribita esto, ¿ya? Y igual a 2x, que tengamos todo el espacio. De esto vamos a hacer una tabla de valores x y y, ¿no es cierto? Y vamos a poner menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y vamos, ¿no es cierto?, a colocar. Ustedes generalmente trabajan, ¿no? Ponen X, Y, ponen así. Aquí ponen menos 2 y aquí van reemplazando y sacan la respuesta y forman los pares ordenados más acá. Entonces, es lo mismo que vamos a hacer este momento. Decimos, cuando X igual a menos 2, sería esto de aquí, ¿no es cierto? ¿Ya? Y Y sería igual a 2 por X, que vale menos 2. ¿Cuánto me daría? 2 por 2, 4. Entonces aquí es menos 4. Cuando X igual a menos 1. Les estoy recordando cómo se elabora la tabla de valores. Para que en otro momento que tengan que hacerlo o esté ya elaborada la tabla de valores, entonces ustedes ya saben de dónde provino esa tabla. Ponemos entonces Y igual a 2 por menos 1, 2 por 1, 2. Ahora, cuando X igual 0, cuando X igual a 0, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos ahí en cambio? Tenemos que Y es igual a 2 por 0 y esto me da el valor de 0. Y haciendo lo mismo que está acá, reemplazando, cuando se reemplaza 1 sale 2 y cuando se reemplaza 2 sale 4. ¿Ya? Entonces ya les recordé cómo se hace una tabla de valores. Esta tabla de valores vamos a graficar en el plano cartesiano. Entonces ponemos nuestro plano cartesiano y ahí vamos a ubicar los valores. Este es el eje X, aquí está el eje Y. Valores positivos para Y, valores negativos para Y. Valores positivos para X, valores negativos para X. Este es el punto a partir del cual se cuenta para todos los lados, para arriba, para abajo, a la derecha y a la izquierda. ¿Ya? Veamos. Dice, menos 2 para X, menos 4 para Y. Menos 1 y menos 2. Menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Este es el punto, ¿no es cierto? Aquí donde los dos se unen, se forma el punto. Y este punto sería menos 2 y menos 4. Cuando X vale menos 1 y Y vale menos 2, entonces estamos aquí. Este es el punto menos 1 y menos 2. 0, 0 es este punto de aquí. 1, 2, 1, 1, 2. Aquí estaría 1, 2. Y tendríamos el valor de 2, 4. Que sería aquí. Esos son los puntos que tenemos que unir para formar nuestra gráfica de la función lineal. Cogemos, ¿no es cierto? Ponemos los puntos. Y esta es la recta que representa la ecuación y igual a 2x. Ya, tracemos el gráfico y ponemos un detalle importante de la función lineal a debajo de ese gráfico, luego de que escriban, ¿ya? Les espero a que hagan el gráfico.
Ya, yo creo que ya estamos con el gráfico, ¿no es cierto? Debajo ponemos la función lineal. La función lineal siempre va a pasar por el punto 0, 0 del plano cartesiano. Esa es la característica de la función lineal, que siempre va a pasar por el punto 0, 0. Ya, aparte, como título, función afín. Función afín. Su forma es y igual mx más b, en donde m y b son valores diferentes de 0. Por ejemplo, graficar y nos proporciona el ejercicio ya una tabla de valores elaboradita. Ya saben ustedes, ¿no es cierto? Cómo se pudo haber elaborado la tabla de valores. Entonces nos pone que cuando x menos 2, y vale menos 7. Cuando x menos 1, y menos 4. Cuando x 0, y menos 1. Cuando x1, y 2. Y cuando x vale 2, y vale 5. Acuérdense que vimos las formas, cómo puede presentarse una función, mediante una ecuación, mediante una tabla de valores en el plano cartesiano, o también decíamos que puede estar en un diagrama sagital, ¿se acuerdan? Ya. Esto vamos a graficar en el plano cartesiano. Trabajemos entonces trazando el plano cartesiano. Vamos a trazar un plano cartesiano y ahí vamos a anotar lo siguiente. Cogemos, trazamos el plano y aquí tendríamos X, acá tenemos Y. Ya, vamos a ver, no se olviden, acá están los valores positivos de X, acá los valores negativos, acá los valores positivos de Y acá los valores negativos para Y. Menos 2 para X, menos 7 para Y. Veamos en dónde están los puntos, ¿ya? Menos 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, aquí está el valor de menos 2, menos 7. ¿No se ve toda esa parte? ¿Dónde está el punto? Ahí ya se ve. Ahí sí se ve. Ya, vamos al otro. Menos 1, menos 4. Menos 1, menos 4 está por aquí. Este es el punto, el segundo punto que está en la tabla de valores. 0 menos 1 está por aquí, ¿no es cierto? 0 menos 1. 1, 2, aquí está 1. 1, 2, aquí está 2. Sería 1 para X, 2 para Y. 2 para X, 5 para Y. 2 para X, 3, 4 y 5 para Y. 2, 5. Unimos esos puntos y tendremos nuestra recta, ¿no es cierto? ¿Ya? Esta recta va a representar, ¿no es cierto?, nuestra función que es Y igual. A ver. No tenemos la función nosotros. Sería la función que nos dieron en el plano cartesiano. Claro que es fácil volver a encontrar también cuál es esa función, pero no estamos todavía en esa parte de tal manera que concretémonos a lo nuestro, ¿ya? Acaben de graficar esa función para poner aquí abajo asimismo un detalle que es importante.
debajo del gráfico ponemos. Esperen para subir de nuevo la cámara, para quedarnos donde estábamos. La función afín nunca pasa por el punto. La función afín nunca pasa por el punto 0, 0 del plano cartesiano. Nunca pasa por el punto 0, 0 del plano cartesiano. Punto aparte. Función constante. Función constante. Aparte ponemos. Es aquella en donde cada elemento del dominio regáleme un minutito, ¿ya? Ya, les decía, función constante es aquella en donde cada elemento del dominio está asociado con un único elemento del recorrido. Está asociado con un único elemento del recorrido. Cuando yo les digo dominio, valores de X. Cuando digo recorrido, valores de Y. Entonces dice, está asociado con un único elemento del recorrido, coma. Entonces, el dominio de esta función, es el conjunto de los números reales. Es el conjunto de los números reales. Y su recorrido es una cantidad constante. Por ejemplo, graficar la función. F de X igual 2. Ya les pongo en el pizarrón. F de X igual a 2. ¿Ya? Para ello, entonces, asimismo tenemos la siguiente tabla de valores. Ponemos X, ponemos Y. Y vamos a poner los siguientes elementos, ¿ya? Que cuando X vale menos 2, Y vale 2. Cuando X vale menos 1, Y sigue valiendo 2. Cuando X vale 0, Y siempre tendrá su valor de 2. Cuando vale 1, también vale 2. Y cuando vale 2, 2. Por eso decía en lo que yo les puse en el texto de la función, en lo que copiaron, ¿no es cierto? Que los valores de X son el conjunto de los números reales. Es decir, cualquier cantidad, positiva, negativa, 0. Pero el valor de Y será siempre una cantidad constante. No solo 2. Está como ejemplo puesto el 2. Puede ser cualquier número, pero positivo o negativo. Pero siempre será la misma cantidad. Entonces, eso poniendo en el plano cartesiano, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. Trazamos el plano cartesiano. Y en el plano cartesiano tenemos X y tenemos Y. Y vamos a ubicar los puntos. Ahora, de pronto, tal vez a alguien le queda la duda. Dice, ¿pero por qué siempre vale 2? Si yo quiero reemplazar, ¿no es cierto? Digo, ¿cuándo
x igual a menos 2. Aquí está la función. F de x vale 2. Aquí no hay incógnita para poder reemplazar, ¿no es cierto? Si hubiera una x, ya reemplazara el menos 2, después el menos 1, el 0. Entonces, por eso, como no hay incógnita en cuál reemplazar, cualquier valor que tenga x dará un valor de y de 2. De pronto digo, tal vez a alguien le quedó la duda, pero ¿por qué? ¿Sí? Vamos a ver ahora. Grafiquemos esta tabla acá. Menos 2 para x, 2 para y. Menos 2 para x, 2 para y. Ya esto sería menos 2, 2. Menos 1 para x, 2 para y. Menos 1, 2 para y. 0 para x, 2 para y. Sigue estando aquí, ¿no es cierto? 0 para x, 2 para y. 1 para x, 2 para y. Aquí. 1 para x, 2 para y. Y 2, 2. 2 para x, 2 para y. ¿Sí? Si cogemos una regla y unimos los puntos, ¿no es cierto? Este es el gráfico de la función. Verán que estamos en las funciones lineales, ¿no? Entonces eso se puede prolongar más allá de lo que está limitando los puntos que hemos encontrado, porque eso sí se puede prolongar a la derecha, a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, otro lado. Eso no hay problema. Cuando son funciones lineales, cuando son líneas rectas, se puede uno prolongar. Entonces, este es el gráfico de la función f de x igual a 2. Hemos dicho que el dominio es el conjunto de los números reales y el recorrido es una cantidad constante. ¿No hay preguntas hasta ahí? Para pasar a otro tipo de función. Acaben de graficar esa función que está ahí. Ponemos como título a continuación, función identidad. Ya. Una vez que ponemos función identidad abajo, anotamos, es aquella en donde para cada elemento del dominio, tiene un valor igual en el recorrido. Tiene un valor igual en el recorrido. Entonces, el dominio y el recorrido de esta función, es el conjunto de los números reales. Por ejemplo, graficar la función, verán que todo está con ejemplos, como para que vayan distinguiendo que no es lo mismo una función que otra. Cada una tiene sus características. Decimos, por ejemplo, graficar la función y igual a x. Ya saben que eso es lo mismo que decir f de x igual a x, que son las dos formas que estamos utilizando para expresar las funciones. Salió el anuncio del cierre del Zoom. Volverán a entrar cuando se cierre la sesión. Decimos,
que vamos a elaborar una tabla de valores para esta función. Ponemos X, ponemos Y. Ya. Aquí es donde vamos a poner, ¿no es cierto?, los valores de -2, -1, 0, 1 y 2. Y decimos cuando X igual a -2. Aquí está la función. Y igual a X. ¿Cuánto vale Y entonces? Y vale -2. ¿No es cierto? Como X vale -2, esto es -2. Cuando X igual a -1, Y es igual a menos a X, ¿no es cierto? Por lo tanto, Y es igual a -1. Ya. Entonces, vean ustedes, yo pongo el valor para X, sale el mismo para Y. Pongo para X, sale el mismo para Y. Entonces, aquí será 0, 1 y 2. Y trazamos nuestro plano cartesiano. Ya, vamos a ver entonces trazando el plano cartesiano. Y ahí vamos a ubicar nuestros valores que tenemos para la función. Eje X, eje Y. A ver, tracemos aquí un poquito más recto. Y decimos, cuando X vale -2, ¿no es cierto? X menos 2, Y menos 2. Este es el punto -2 para X, -2 para Y. Cuando X menos 1, Y menos 1. Menos 1, menos 1. 0, 0. 1, 1. Y 2, 2. Ya. Unimos los puntos y este es el gráfico de la función identidad. Entonces, este es el gráfico de la función Y igual X o f de X igual X. Ya terminaron de anotar, de revisar que esté bien el gráfico para pasar a la función cuadrática. Vamos a ir viendo las funciones más comunes, ¿no? Luego vamos a trabajar un poquito en la función valor absoluto, que ustedes tienen en el libro, de pronto si quieren volver a chequear qué es lo que trata esto de la función valor absoluto, y tienen también en su libro esta parte que dice la función a trozos, ¿ya? La función afín a trozos, así se llama. Eso pueden volver a chequear en su libro, que ahí sí tienen esta información sobre las funciones. Ya. Pongamos ahora función cuadrática. Creo que ya estamos todos con la información, ¿no es cierto? Aparte ponemos la gráfica de la función cuadrática, la gráfica de la función cuadrática tiene como dominio
el conjunto de los números reales. Ya saben que el dominio es el valor de X. Tiene como dominio el conjunto de los números reales. Y como recorrido, es decir, los valores para Y, también son el conjunto de los números reales. Los valores para Y también son el conjunto de los números reales. Que van a determinar el punto máximo o mínimo de la figura llamada parábola. La misma que se puede abrir, hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del signo, del primer término de la función. Vamos a trazar ahí un plano cartesiano, ¿ya? Y vamos a poner un detalle que nos va a servir más adelante. Ponemos el plano cartesiano que está aquí, ¿no es cierto? Ya, y aquí graficamos esta parábola. Entonces aquí vamos a poner, ¿no es cierto? Que cuando el signo es positivo, ya dijimos que el signo del primer término de la función, ¿no? Si el signo es positivo, se abre hacia arriba. Y aquí en esta parte, ¿no es cierto? Tendríamos lo que se llama el punto mínimo de la función. Acuérdense, ustedes deben haber revisado ya algo de esto también, octavo, noveno, décimo, ¿ya? Aquí tenemos un vértice, ¿no es cierto? También hay lo que se llama el eje de simetría, por poner algunos elementos, ¿no? Que tienen la parábola. ¿Ya? El vértice, que tiene una fórmula para calcular ese vértice, ¿no es cierto? Pero eso ya es motivo de un trabajo ya de segundo de bachillerato, en donde se trabaja con las cónicas. Y ahí se trabajan todos los detalles que tienen parábola, hipérbola y elipse, que son las cónicas. Va a cerrarse la sesión de Zoom. Anoten ese detallito y volvemos luego de que nos conectemos de nuevo.